ayer nosotros aprendimos sobre la creación del universo, la tierra, el espíritu y, y los animales, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Sí. Ah, todo se olvidaron. Ah, hoy también vamos a estudiar la Biblia. Ya. Vamos a empezar con la oración. Ya, vamos a orar. Muchas gracias, Dios Padre Creador. Gracias por darnos la Biblia. También muchas gracias por darnos una oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Por favor, ayúdanos para que puedan conocer correctamente a Dios a través de la palabra. Por favor, ayúdanos para que puedan conocer la gracia de Dios y el amor de Jesús a través de este seminario. Señor, por favor, ayúdanos para que todos puedan recibir la fe verdadera y recibir la salvación a través de este seminario. También te pedimos que Dios esté con nosotros hoy aquí. También, por favor, ayúdanos a grabar la palabra de Dios en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire la pantalla. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Vamos a leer juntos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La primera palabra de la Biblia es Génesis capítulo 1, versículo 1. La última palabra de la Biblia es Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. La Biblia comienza con Dios y termina con Jesucristo. La gracia de Jesucristo. La Biblia comienza con Dios y termina con la gracia de Jesucristo. Lo más importante de la Biblia es recibir la gracia de Jesús en el mundo que Dios creó. Primero, nosotros tenemos que conocer quién es Dios. Es muy importante. Tenemos que conocer quién es Dios. Y es importante conocer cuál es la gracia de Jesús. ¿Quién es Dios? Y cuál es la gracia de Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Sí, Dios es el creador y juez y nuestro Salvador. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la gracia de Jesús? La gracia de Jesús es la cruz. Todas las iglesias tienen la cruz. ¿Hay cruz, no? Sí. Todas las iglesias tienen la cruz. Entonces, ¿qué significa la cruz? La cruz significa la salvación.
para ir al cielo, hay que recibir la salvación. Sí o sí hay que recibir la salvación. Hoy en día, muchas personas que dicen que recibieron la salvación. Mucha gente dice que recibió la salvación. Ellos creen que pueden ir al cielo. Pero para creer en algo se necesita evidencia clara. Y algunas personas dicen que Dios no existe. Algunas dicen, Dios no existe. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la evidencia de que Dios no existe? ¿Cuál es la evidencia de que Dios no existe? Entonces, ellos no pueden responder. Ellos no pueden responder. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden responder? Porque no hay evidencia de que Dios no existe. Pero hay mucha evidencia de que Dios existe. Así nosotros aprendimos. Hoy también aprenderemos. Ustedes, si recibieron la salvación, ¿cuál es la evidencia de su salvación? ¿Cuál es la evidencia de su salvación? Si recibieron la salvación, pueden explicar su salvación y su fe. Para recibir la salvación hay que arrepentirse correctamente. Para arrepentirse de verdad, primero hay que conocer correctamente a Dios. Mucha gente no conoce correctamente a Dios. Por eso, no pueden arrepentirse sinceramente, correctamente. Por eso no pueden recibir la salvación. Es muy importante. Para ir al cielo, primero hay que recibir la salvación. Para recibir la salvación, primero hay que arrepentirse correctamente. Para arrepentirse correctamente, primero hay que conocer correctamente a Dios. Por eso nosotros vamos a estar aprendiendo sobre Dios hasta el viernes. Y el sábado, este sábado y domingo, aprenderemos sobre Jesús, sobre la gracia de Jesús. Y por eso, y hasta el viernes, ustedes tienen que escuchar muy bien. Entonces, pueden recibir la salvación, pueden recibir la gracia de Jesús. Hoy también vamos a estudiar la Biblia. Miren, él fue el primer científico de desarrollar la vacuna. Y se llama Louis Pasteur. Él dijo esto: cuanto más estudio la naturaleza, más me asombra el Creador. Y no podemos ver a Dios, pero podemos conocer a Dios. ¿Nosotros podemos ver a Dios? ¿Podemos ver a Dios? No. ¿Quieren ver a Dios? ¿Quieren ver a Dios? Entonces, tienen que morir. Después pueden ver a Dios. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero podemos conocer a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo? A través de la Biblia. Podemos conocerlo a través de la Biblia. San Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se refiere a la palabra de la Biblia. La palabra de la Biblia. Entonces, podemos creer en Dios a través de la Biblia. Si no conocen bien la Biblia, caen en doctrinas falsas. Hoy en día hay muchas doctrinas falsas. Pero si conocen correctamente a Dios y a Jesús a través de la Biblia, pueden tener una fe verdadera. Esta semana vamos a comprobarlo todo a través de la Biblia. Miren, esta persona es un estadounidense llamado Mauri. Él navegó por los mares toda su vida, pero un día tuvo un accidente y fue hospitalizado. En el hospital, su hijo le leyó Salmos capítulo 8. El libro de Salmos fue escrito hace 3000 años. Él se sorprendió al escuchar el Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8, versículo 8. Vamos a ver. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Senderos del mar. En Salmos capítulo 8 está escrito que hay camino en el mar. Hay caminos en el mar. Mauri, él creía en la Biblia. Por eso, después de mejorar, buscó los caminos del mar y los encontró. Él encontró que el agua del mar fluye en direcciones determinadas. Mira. Entonces, él hizo un mapa de la ruta marítima. La ruta marítima. Y por eso, hoy en día, todos los barcos usan el mapa del mar hecho por Mauri. En Estados Unidos hay una estatua de él, de Mauri. Miren. En la mano izquierda hay una mapa del mar que hizo. Esto. Y debajo de su mano izquierda, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay una Biblia. ¿Por qué? Porque lo encontró a través de la Biblia. Por eso. Fue un encuentro asombroso a través de la Biblia. Dios dijo que Dios dijo hace 3000 años, pero el hombre lo encontró hace 150 años. Mire, nuestros pensamientos y la Biblia. ¿Qué tenemos que creer? ¿La palabra o nuestros pensamientos? ¿Qué tenemos que creer? ¿Nuestros pensamientos o la palabra? La palabra. Tenemos que creer en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra tiene evidencia segura. Por eso, para creer en algo hay que tener evidencias seguras. O sea, hoy también vamos a comprobar las evidencias de la Biblia. Y levanten la mano derecha. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde está el norte?
¿Dónde está el norte? Ya. Apunten con la mano. Apunten con la mano. ¿Alguien? Acá, alguien, allá, alguien. Ahí. ¿Dónde está el norte? Ah, ¿dónde está el norte? Ya, mire. Ya, se necesita una brújula. Una brújula. Ya. Eh, lo importante, lo importante no es nuestro pensamiento, sino hacia dónde apunta la brújula. Nuestros pensamientos son diferentes cada uno. Nuestros pensamientos sobre Dios, el cielo y el infierno y la salvación no son importantes. Tenemos que creer con evidencia segura. ¿Qué es la evidencia segura? La evidencia segura es la Biblia. Por eso tenemos que aprender la Biblia. Y podemos conocer correctamente a Dios a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios. Por eso. Dios es el creador. Por eso en la Biblia hay muchas evidencias científicas de la creación. Ayer aprendimos muchas evidencias científicas. Hoy también vamos a seguir aprendiendo sobre Dios, el creador. Miren. La tierra gira por sí sola una vez al día y orbita alrededor del Sol una vez al año. La luna también orbita la Tierra una vez al mes. Siempre, siempre. La Tierra puede decir, hoy estoy muy cansado, no voy a girar. Puede ser, no. Nosotros todos moriremos. La mayoría de las estrellas también se mueven con orden y leyes. Siempre, siempre. Por eso no chocan entre sí. Siempre, casi todas las estrellas se mueven con orden y leyes. Por eso no chocan entre sí. Pero hay estrellas que se mueven sin ese orden y ley. Judas 1, versículo 13. Vamos a ver. Verás ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrella errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta palabra está escrita hace 1900 años. Estrellas errantes. Dijo que hay estrellas errantes en el universo. Si esas estrellas chocan con la Tierra, es como una bomba nuclear, muy peligrosa. Entonces, Dios creó la oscuridad de las tinieblas para esas estrellas. Para esas estrellas, Dios creó la oscuridad de las tinieblas. Este es el agujero negro. Hace 1900 años en la Biblia se escribió sobre el agujero negro. ¿Saben el agujero negro? ¿No saben? Dios también dijo
¿Por qué creó el agujero negro? Lo hizo para las estrellas errantes sin orden en el universo. Se descubrió científicamente hoy en día. El nombre de agujero negro se utilizó por primera vez en 1969. En 1969, por primera vez, el nombre de agujero negro se utilizó. Descubrieron un gran agujero en el espacio que absorbe estrellas errantes y lo llamaron agujero negro en 1969. Y en 2017 se observaron y se descubrieron exactamente los agujeros negros. Los agujeros negros realmente existen. Hoy en día se descubrieron. Las estrellas errantes sin orden son absorbidas por el agujero negro de esta manera. Así. Todos. Dios creó el universo en orden y ley e incluso creó los agujeros negros para las estrellas errantes sin orden. ¿Esto será coincidencia? No. Dios creó todo. Dios creó todo. Hace 100 años no se podía entender esta palabra. Pero hoy, con el desarrollo de la ciencia, todo se descubrió. Todo. ¿La Biblia es verdad o no? Hoy no respondieron otra vez. ¿La Biblia es cierto? Ah, sí. Así. Mira. La Biblia tiene evidencia científica, evidencia histórica y evidencia profética. La Biblia tiene 3 tipos de evidencia. Ayer aprendimos sobre evidencia científica. Ya desde ahora vamos a aprender sobre la evidencia histórica. Génesis 2, versículo 7 y 8. Vamos a leer juntos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios primero creó al hombre del polvo de la tierra. Él era Daniel. No. Él era Adán. Y creó el huerto del Edén para que pudiera vivir. Y Dios creó a una mujer. Ella era Eva. Pero hay palabras asombrosas en la Biblia. Génesis 2, versículo 21, 22. Vamos a ver. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En Génesis capítulo 2, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y a Eva de la costilla de Adán. Entonces, ya vamos a pensar. Entonces, ¿a Adán le faltaba una costilla? ¿Ah?
¿Sí? ¿A Adán le faltaba una costilla? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo sabe? Dios sacó una costilla de Adán para hacer a Eva. Bueno, entonces, ¿a Adán le faltaba una costilla? No. Vamos a pensar. ¿Sería fácil vivir si te faltaba un hueso? ¿No? ¿Sería fácil vivir? ¿No? Si te faltaba un hueso? No. Entonces, ¿Adán vivió discapacitado toda su vida por Eva? No. 자, mire. Hay 206 huesos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene 206 huesos. De ellos, 24 son costillas. 24 todo. Pero, si las costillas se cortan correctamente, se regeneran por sí solas. Si se cortan otros huesos de nuestro cuerpo, tendremos que vivir sin esos huesos toda nuestra vida. Pero solo las costillas vuelven a crecer con el tiempo. ¿Por qué? Dios lo creó así. La costilla de Adán también volvió a crecer. A medida que la ciencia avanzaba, se descubrió que las palabras de la Biblia eran verdaderas. Génesis 1, versículo 27, vamos a leer juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó así al hombre y a la mujer. Las primeras personas que Dios creó no fueron bebés. Adán y Eva eran adultos, como nosotros. Y ellos vivían en el huerto del Edén. Y Adán y Eva vivían muy felices ahí. Pero un día, mientras vivían felices, ellos cometieron un gran pecado. Por ese pecado, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Así. Y desde entonces, Dios echó maldición sobre la tierra. Por eso en este mundo existe el dolor, la enfermedad y la muerte. Por eso. Fue por el pecado humano. Ese es el contenido de Génesis capítulo 12 y 3. Entonces, ¿existió realmente el huerto del Edén? Dios creó el huerto del Edén. Y Adán y Eva vivían en el huerto del Edén. Pero por sus pecados fueron expulsados del huerto del Edén. Entonces, ¿existió realmente el huerto del Edén? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo saben? ¿Lo han visto? ¿No? Con la Biblia pueden saber. Pero tenemos que comprobar las evidencias. Si no, no podemos creer exactamente. O sea, mucha gente piensa que el huerto del Edén es un mito y una leyenda.
Mucha gente piensa así. Incluso las personas que van a la iglesia no lo saben y no lo creen. Muchas personas que van a la iglesia no lo saben, no lo creen. Pero Dios dio evidencia exacta sobre el Ueroturereten. La ubicación exacta de Ueroturereten está escrita en la Biblia. Hoy en día podemos encontrar la ubicación de Ueroturereten. Génesis 2, versículo 10 al 14. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. El nombre del segundo río es Gihón. El nombre del tercer río es Hitegel. En inglés, Tigris. El cuarto río es el Éufrates. 4 ríos fluían del huerto de Edén. El primer río es Pisón. El segundo río es Gihón. Tercer río es Tigris. Cuarto río es Éufrates. Así se encontraban los 4 ríos en el huerto de Edén. Así. Se encontraban los 4 ríos en el huerto de Edén. Dios nos dio una dirección para encontrar el huerto de Edén. Si hoy solo existieran 2 ríos, sería posible encontrar la ubicación del huerto de Edén. ¿Por qué? Porque 2 ríos se encuentran en el huerto de Edén. 2 ríos se encuentran en el huerto de Edén. Por eso, si hoy solo existieran 2 ríos, sería posible encontrar la ubicación del huerto de Edén. Entonces, hoy existen 2 ríos. ¿Existen 2 ríos o no? Tigris y Éufrates son ríos muy grandes que todavía fluyen. Tigris y Éufrates existen hoy en día. Entonces, encontraron la ubicación del huerto de Edén. El Medio Oriente está entre Corea y Argentina. Entonces, ¿dónde está el huerto de Edén? ¿Dónde está el huerto de Edén? ¿Dónde? ¿En Buenos Aires? ¿Dónde? Ah, ¿está en Salta? No. Miren, es el desierto de Medio Oriente. Este es el desierto del Medio Oriente. Las áreas, amarillas son desiertos y las áreas verdes son donde crecen y las plantas. Miren, Tigris y Éufrates todavía fluyen así. Y los 2 ríos se encuentran y desembocan en el mar de Persia. Así. Irán, Irak, Arabia Saudita son casi desiertos. Pero se descubrieron muchos fósiles de peces, de árboles y de animales en el desierto.
muchos fósiles. Por eso los eruditos dicen que en el pasado había grandes ríos y también muchas plantas y animales. Pero ellos querían saber exactamente eso. Hoy en día se puede saber qué hay bajo tierra mediante satélites. Entonces analizaron el subsuelo del desierto con satélites. Y se descubrieron dos grandes ríos debajo del desierto. Se llamaban Pisón y Gihón. Al final, aquí se descubrieron los 4 ríos de Génesis capítulo 2 y por eso los eruditos creen que este lugar fue el huerto del Edén. Este lugar fue el huerto del Edén. El huerto del Edén está en Mesopotamia. El huerto del Edén en la Biblia está acá. Tigris y Éufrates existen aún hoy. La ciencia moderna encuentra los rastros de los ríos antiguos, Pisón y Gihón, las cuales fueron los ríos perdidos. Los ríos Tigris y Éufrates aún existen. Y los ríos desaparecidos, Pisón y Gihón, fueron descubiertos. El desierto de Oriente Medio fue fotografiado desde un satélite. Se pueden ver los grandes ríos que fluían hace 6,000 años, así. Se pueden ver los grandes ríos que fluían hace 6,000 años. 자, vamos a ver un video. 광활한 고요함이 우리를 압도합니다. 영원성이 있죠. 이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿게 되지만 그것은 환상에 불과합니다. 이 모래바다 아래에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수 사진 촬영을 했습니다. 그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 적외선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 한때 푸른 강구와 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. Se descubrió que en el pasado el desierto era una gran pradera. Se descubrió. Entonces, ¿a dónde fue el huerto del Edén? ¿A dónde fue el huerto del Edén? ¿Saben? En Génesis no está escrito. No está escrito. ¿A dónde fue el huerto del Edén? En Génesis no está escrito. En Génesis solo se escribió que el huerto del Edén fue juzgado por el pecado. Pero Dios le dijo esto al profeta Ezequiel. Ezequiel 31, versículo 16, 18. Vamos a leer juntos. Todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra.
todos los árboles escogidos del Edén fueron consolados en lo profundo de la tierra. Ya, derivados serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Dios juzgó el huerto del Edén y este descendió a las profundidades de la tierra. Mire. Este es el lugar donde se encuentran los ríos Tigris y Éufrates. También se descubrieron los ríos Pisón y Gión. Esta forma triangular, ¿qué es? Esta forma triangular es una marca del lugar de donde proviene el petróleo. 50% del petróleo del mundo proviene de ahí. 50% del petróleo del mundo proviene de ahí. Pero este lugar ahora es un desierto. Vamos a pensar. Ya vamos a pensar. ¿Por qué proviene mucho petróleo del Medio Oriente? Medio Oriente es casi desierto, todo desierto. ¿Por qué mucho petróleo en este lugar? ¿Por qué? Si se pudren las arenas, ¿se convertirá en petróleo? ¿Puede ser? No, no. El petróleo se forma a partir de cadáveres de animales y plantas. Para que se produjera petróleo, debía haber una gran cantidad de animales y plantas. Para que se produjera petróleo, debía haber una gran cantidad de animales y plantas en el lugar. Si no, imposible. Ahora también existen árboles grandes así. Así. Ay, muy grande, ¿no? Muy grande. Puede pasar un auto. Estos son los árboles más grandes del mundo. Pero había árboles más grandes que estos en el huerto del Edén. Y todos los árboles y animales entraron bajo tierra. Y para que se produzca petróleo, los animales y las plantas tienen que ser enterradas bajo tierra rápidamente a través de cosas como terremoto. Así. Y muchos animales y muchas plantas tienen que ser enterrados bajo tierra rápidamente a través de cosas como terremotos. Y cuando se aplica calor y presión bajo tierra, se produce petróleo. El petróleo en ese desierto es evidencia del huerto del Edén. Y proviene de ahí muchos petróleos hoy en día. Se descubrieron muchas evidencias del huerto del Edén. El petróleo en este desierto es evidencia del huerto del Edén. ¿La Biblia es cierta o no? Sí. ¿Es verdad o no? La Biblia explica exactamente de dónde vino la humanidad y cómo comenzó la historia humana. Entonces,
¿Cómo puede explicar exactamente eso? La Biblia, ¿cómo puede explicar exactamente eso? Es porque Dios los creó. Dios creó todo. Por eso, la Biblia puede explicar exactamente eso. La Biblia es verdad. Y entonces, Dios existe. Dios es el creador. Ya, miren, hoy casi nadie durmió. Bien, muy bien. Hoy están escuchando muy bien. Ya. Para escuchar más bien, para escuchar atentamente, un rato vamos a hacer un ejercicio. Ya. Miren la pantalla. Ya, vamos a hacer juntos. Vamos, vamos. Ya. Ya vamos a aprender la Biblia, ¿no? Otra vez. Ya, miren la pantalla. Después de que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén, Dios sacrificó un animal y los cubrió con su piel. En ese momento, ¿no? Adán y Eva, ellos se dieron cuenta de que Dios había matado a un animal por sus pecados. En ese momento ellos entendieron. Dios mató a un animal por sus pecados. Ellos entendieron. Ellos se dieron cuenta de que la ropa de piel de animal significaba que Dios había perdonado sus pecados.
En ese momento, Adán y Eva se dieron cuenta de que la ropa de piel de animal significaba que Dios había perdonado sus pecados. Ellos sabían que Dios les había dado otra oportunidad. Dios les dio otra oportunidad. En ese momento, Adán y Eva sabían eso. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero si alguien no se arrepiente hasta el final, Dios sí o sí juzga. Sí o sí. Nosotros tenemos que conocerlo exactamente. Dios es bueno, pero si alguien no se arrepiente hasta el final, Dios sí o sí juzga. La Biblia dice que Dios es el creador, juez y salvador. Aprendimos sobre Dios creador. Y desde ahora vamos a aprender sobre el juicio de Dios a través de la Biblia. Para ser salvos tenemos que conocer a Dios correctamente a través de la Biblia. Dios es el creador y Dios es el juez. Tenemos que conocer correctamente a Dios a través de la Biblia. Dios es el creador y Dios es el juez. Vamos a aprender sobre el juicio de Dios al mundo, el país y la ciudad. Cuando el tacho de basura está lleno, hay que sacarlo. Dios también. Cuando el mundo está lleno de pecado, Dios juzga. Entonces, Dios juzgó al mundo entero con un diluvio. El juicio del diluvio está escrito en la Biblia. Se llama el diluvio de Noé. Es muy importante. En Génesis, lo más importante es el diluvio de Noé. Miren. En el tribunal hay un fiscal, un abogado y un criminal. El fiscal dice, esta persona cometió el asesinato, por eso tiene que ser condenado a muerte. Pero el criminal dice que no mató a nadie. Él dice que no mató a nadie. Entonces, el juez no lo vio. Entonces, el juez, ¿cómo puede juzgar el juez? ¿Cómo? Él no lo vio. Entonces, ¿cómo puede juzgar el juez? ¿Cómo? La evidencia. La evidencia. A través de la evidencia, el juez puede juzgar. Por eso Dios también escribió mucha evidencia en la Biblia. Entonces, a través de la evidencia podemos creer en lo que no vemos. Desde ahora vamos a estudiar el diluvio de Noé. El diluvio de Noé ocurrió hace 4.500 años. En los tiempos de Noé, Dios dijo esto. Génesis 6, versículo 13. Vamos a leer juntos. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. He aquí que yo los destruiré con la tierra. El juicio del diluvio de Noé no fue un juicio donde murieron solo personas.
He aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios juzgó al hombre y a la tierra al mismo tiempo. Génesis 7, versículo 11 y 12. Vamos a leer juntos. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grandes abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Llovió durante 40 días y 40 noches, y también ocurrieron los terremotos en el mar. Así, vamos a ver. We build an ark. Take the ark! Dios avisó a Noé del diluvio y le mandó a hacer un arca. Noé construyó el arca durante mucho tiempo. Y los materiales y los diseños del arca están escritos exactamente en la Biblia. Génesis 6, versículo 15 y 16. Vamos a leer juntos. Y de esta manera labras de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. En el pasado, un codo era 50 centímetros. Por eso, el arca mide 150 metros de largo, 25 metros de anchura, 15 metros de altura. Y muy grande, ¿no? El arca de Noé era muy grande. El arca de Noé es segura incluso en olas de 40 metros. El arca de Noé es segura incluso en olas de 40 metros. Entonces, vamos a pensar. Hoy en día se descubrió el arca de Noé es muy segura. Incluso en olas de 40 metros es segura. Entonces, ¿cómo pudo Noé construir el arca de Noé? ¿Cómo pudo Noé construir el arca perfecta? El arca de Noé era perfecta. Entonces, ¿cómo pudo Noé construir el arca perfecta? ¿Cómo? Dios le avisó. Dios le dio un diseño de arca. Por eso, Noé pudo construir el arca perfecta. Génesis 6, versículo 22. Vamos a leer. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Al final, el arca fue terminada según la palabra de Dios, según la palabra de Dios. Pero la gente no quiso subir al arca. No quiso subir al arca. Entonces Dios mostró una señal. Dios mostró una señal importante. Una pareja de cada especie animal entró al arca. Pero al final, las personas no subieron al arca sino los animales. La puerta del arca se cerró. Versículo 16, como le había mandado Dios,
y Jehová les cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Noé? ¿Noé? No. ¿Quién cerró? Jehová. Jehová cerró la puerta del arca. Por eso, después de cerrar la puerta del arca, nadie pudo abrir otra vez la puerta del arca. Nadie. La puerta del arca se cerró y ¿qué pasó? Génesis 7, versículo 19. Vamos a leer. Las aguas subieron muchos sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Todos murieron. El diluvio empezó. Antes de que comenzara el diluvio, podían elegir entrar al arca o no. Antes de que comenzara el diluvio, ellos podían elegir entrar al arca o no. Entonces, ¿dónde tenían que estar? Ellos. ¿Dónde tenían que estar? Tenían que entrar en el arca. Ellos tenían que entrar en el arca. Pero, cuando comenzó el juicio del diluvio, no podían elegir. Es muy importante. Jehová cerró la puerta del arca. Por eso, después de cerrar la puerta, nadie pudo entrar en el arca. Cuando comenzó el juicio del diluvio, no podían elegir. Aunque quisieran entrar al arca, no podían entrar. Ahora nosotros también. Nosotros también. Mire. Él también eligió no entrar al arca. Pero cuando comienza el juicio del diluvio, él quería entrar en el arca, pero no podía. Ahora nosotros también. Hoy ustedes eligieron asistir al seminario, pero un día cuando comience el juicio de Dios, no podremos escuchar la palabra aunque queramos. Cuando comience el juicio de Dios, no podremos recibir la salvación aunque queramos. Imposible. Por eso, hoy ustedes tomaron la mejor decisión. Cuando el juicio de Dios, no podremos recibir la salvación aunque queramos. Dios nos dio una oportunidad. Nosotros tenemos que escuchar bien la palabra de Dios y tenemos que recibir la salvación a través de la Biblia. Dios nos dio una oportunidad. Es muy importante. Ellos también, en ese momento, tenían una oportunidad. Pero ellos no entraron en el arca de Noé. Nosotros también tenemos una oportunidad para recibir la salvación. Es muy importante. Hoy ustedes tomaron la mejor decisión. Esta semana es muy importante para nosotros.
sí o sí, todos ustedes tienen que recibir la salvación a través de la Biblia. Entonces, el diluvio de Noé será cierto. Vamos a comprobar las evidencias del diluvio de Noé. ¿El diluvio de Noé será cierto o no? ¿Cómo lo sabe? Hay muchas evidencias. Ya, ahora vamos a comprobar. También hay evidencias mundiales del diluvio. ¿Hay alguna evidencia del arca? Sí, sí, todos sí. Hay 3 tipos de evidencias del diluvio. Son capas sedimentarias, lagos salados y fósiles. Primero, vamos a comprobar las evidencias de capas sedimentarias. Génesis 6, versículo 13. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios dijo que la tierra también será juzgada. Más del 70% de la tierra tiene capas como estas. Más del 70% de la tierra tiene capas como estas. Esto se le llama capa sedimentaria. Y para que se forman estas capas, tiene que pasar al mismo tiempo diluvios, tsunamis, volcanes y terremotos. Entonces, hay capas sedimentarias similares en Asia. Hay en África también. Oceanía también. China también. Todo tiene capas. Este es el Gran Cañón en Estados Unidos. El Gran Cañón es más grande que la provincia de Buenos Aires. Todo tiene capas. En Argentina también hay muchas evidencias del diluvio de Noé. Esta es la provincia de Salta. Todo tiene capas. Esta es la provincia de Jujuy. Toda la tierra del mundo está formada por estas capas sedimentarias. Toda la tierra del mundo está formada por estas capas sedimentarias. Es la evidencia del diluvio de Noé. Miren, la evidencia más segura del diluvio son los fósiles. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Muy grandes fósiles de ostras. Fueron descubiertos muchos grandes fósiles de ostras en las montañas de los Andes. También se descubrió un fósil de ballena en las montañas de Andes. En los Alpes también se descubrieron muchos fósiles de almejas y peces. Todas estas son evidencias del diluvio de Noé. Miren, otra evidencia del diluvio de Noé son los lagos salados en todo el mundo. En todo el mundo hay los lagos salados. El salar de Uyuni en Bolivia. ¿Saben? ¿No saben? Salar de Uyuni. El salar de Uyuni en Bolivia está a una altitud de 3.600 metros. ¿Qué es esto? Todo esto es sal. Todo esto es sal. El salar de Uyuni está a una altitud de 3.600 metros. Pero todo esto, sal. Todo sal.
No es el mar. No es el mar. Está a una altitud de 3.600 metros. Es 50 veces más grande que la capital de Argentina. Mire, esta es una cuenca de sal en Cusco, en Perú. Esta es la montaña de 3.000 metros de altura. Vamos a pensar. ¿Por qué? ¿Por qué hay mucha sal aquí? Todo esto sal. Esta es la montaña de 3.000 metros de altura. ¿Por qué? Hay mucha sal aquí. ¿Por qué? No es el mar, es la montaña. El agua del mar cubrió la montaña y no pudo salir. El agua del mar no puede salir después. Y se formó una cuenca de sal. Por eso hay mucha sal de aquí. Argentina también. Este es un lago salado en la provincia de Salta. Está a 3.400 metros de altura. Todo esto es sal. No es el mar. Está a 3.400 metros de altura. Hay muchas evidencias del diluvio de Noé en todo el mundo. Argentina también. El mapa de Mongolia. Mongolia en Asia no tiene mar cerca. No tiene mar. No tiene mar. Pero hay muchos lagos salados en Mongolia. Hay muchos lagos salados en Mongolia. Todas estas son evidencias del diluvio de Noé. Todo. El diluvio de Noé fue un diluvio mundial según la Biblia. Ya comprobamos las evidencias del diluvio mundial. Entonces, ¿hay alguna evidencia del arca? Ya, hoy en día, ¿existe el arca de Noé o no? ¿Cómo lo sabe? ¿Han visto? Ya. La Biblia dice, Génesis 8, versículo 4. Vamos a leer. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. ¿Dónde está el monte Ararat? Los montes Ararat. ¿Dónde está? ¿En Bolivia? A Turquía, en Turquía. Oh, muy bien. Este es el mapa de Turquía. En Génesis, miren, Génesis capítulo 8 dice que el arca permaneció sobre los montes Ararat. Los montes Ararat están en el este de Turquía. Acá. Están en el este de Turquía. El monte Ararat todavía existe. La Biblia es cierto. La Biblia es verdad. Marco Polo. ¿Saben? Marco Polo fue el explorador más famoso del mundo. Él escribió en su libro que vio el arca de Noé cerca de la cima del monte Ararat. Durante los últimos 2000 años, muchas personas han visto el arca de Noé en el monte Ararat. Y ellos escribieron los libros. Todavía hay muchos libros sobre el diluvio de Noé. Muchas personas han visto el arca de Noé en monte Ararat.
durante 2000 años. Turquía, descubrimiento del Arca de Noé en los montes de Ararat. Los exploradores de Hong Kong encontraron el Arca de Noé. Vamos a ver un video. Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Exploradores dicen hallar el Arca de Noé. Un grupo de investigadores evangelistas aseguró haber hallado la bíblica Arca de Noé a 4.000 metros de altitud al este de Turquía, según informó la prensa local. El Arca de Noé también se descubrió hoy en día. ¿Fue real el diluvio de Noé? ¿Fue real? El diluvio de Noé fue real. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muchos eruditos estudiaron el diluvio de Noé durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron el diluvio de Noé mucho tiempo. Si el diluvio de Noé fue real, en el futuro habrá un juicio de fuego sobre todo el mundo. La Biblia dice. Por eso, muchos eruditos estudiaron el diluvio de Noé durante mucho tiempo. Si el diluvio de Noé fue real, en el futuro habrá un juicio de fuego sobre todo el mundo. En la Biblia está escrito así. El juicio de fuego sobre el mundo está profetizado en la Biblia. El jueves aprenderemos la profecía sobre el juicio de fuego. Hoy vamos a aprender una cosa más. Génesis 2, versículo 7. Vamos a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Con el polvo de la tierra Dios creó al hombre. En este versículo, hombre significa el cuerpo. Ser viviente se refiere al espíritu. Este versículo muestra que Dios creó tanto el cuerpo como el espíritu del hombre. Dios creó el cuerpo a partir de la tierra. Y entonces, ¿cómo se creó el espíritu? Dios, ¿cómo creó el espíritu? Génesis 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a su imagen. Mira, la niña tiene un espíritu, ¿no? La niña no tiene espíritu. ¿Solo adultos tienen un espíritu? No, la niña también un espíritu que se parece a Dios. La abuela
Abuela no. Abuela también tiene un espíritu que se parece a Dios. Abuela también tiene espíritu. Nuestro cuerpo se convierte en tierra con el tiempo, así. Nuestros cuerpos se convierten en tierra con el tiempo. Miren, los componentes de la tierra y los componentes del cuerpo humano son mismos. Son mismos. Los componentes de la tierra y los componentes del cuerpo humano son iguales. Investigando químicamente a los componentes que forman el cuerpo, se descubrió que son los mismos componentes que forman la tierra. Los científicos descubrieron esto hace 150 años. Pero Dios dejó escrito en la Biblia desde 1500 años. Se descubrió que nuestro cuerpo fue creado del polvo de la tierra. Por eso, el espíritu también existe. Entonces, Dios dice esto. Génesis 1, versículo 26. Vamos a leer juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio a los hombres la capacidad de gobernar sobre todas las cosas. Por eso, los hombres están dominando a todas las cosas, a todos los animales. Dios le dio a los hombres la capacidad de gobernar sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad. Los hombres no tienen espíritu, pero los animales no tienen espíritu, pero los hombres sí. Por eso Dios nos dio esa capacidad. Los animales nunca conquistaron a los humanos en ninguna época, en ningún lugar. Incluso en las situaciones más difíciles, los humanos siempre dominan a todos los animales. Ahora, los humanos están protegiendo a estos animales de la extinción. Ustedes, vamos a pensar, ustedes, vamos a pensar. ¿Alguna vez has oído que las gorilas dominan a los humanos? ¿Has oído? ¿Alguna vez has oído? ¿Las gorilas dominan a los humanos? ¿Posible? ¿Es posible? ¿Puede ser? No. La Biblia fue escrita hace 3.500 años, pero eso nunca ha sucedido. Los leones, los tigres, los gorilas son más fuertes que nosotros. Pero ellos no pueden dominar a nosotros. ¿Por qué? Dios creó así. Ellos no tienen espíritu, por eso. Por ejemplo, si eso ocurriera, las gorilas están dominando a los humanos en algún lugar, en algún país.
Si eso ocurriera, Génesis capítulo 1 sería una mentira. Si los tigres gobernaran a los humanos en algún país, no tendría sentido aprender la Biblia. Nosotros tenemos que tirar la Biblia. No necesitamos aprender la Biblia. Pero eso nunca sucedió en el pasado, tampoco sucede ahora y nunca sucederá en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los humanos tienen un espíritu creado a imagen de Dios. Dios creó a nosotros a su imagen. Por eso tenemos espíritu. Vamos a pensar. Y vamos a pensar. Dios nos creó para darnos solo 70 o 80 años de vida. Dios nos creó para darnos solo 70 o 80 años de vida. No. Si es así, nuestra vida es en vano. Después de la muerte, es el fin. Nuestra vida es en vano. Los animales no sufren como los humanos. Los animales pecan y no se sienten culpables como nosotros. Los animales y los hombres son diferentes. Son diferentes. Los 80 años de nuestra vida no son el final. Dios creó al hombre para darle vida eterna. Es muy importante. Dios creó al hombre para darle la vida eterna. Por eso, después de la muerte, no es el fin. Y también, Dios preparó el cielo eterno para que los hombres vivan en él. Último versículo hoy. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Vamos a leer. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El último de la Biblia es Apocalipsis. En los últimos capítulos 21 y 22 está escrito sobre el cielo. Sobre el cielo. La Biblia termina con palabras sobre el cielo. La Biblia termina con las palabras sobre el cielo. Dios quiere darnos la vida eterna. Dios quiere darnos el cielo eterno. Por eso la Biblia termina con la palabra sobre el cielo. Dios está en el cielo. Dios quiere que vayamos al cielo. En el lugar no hay lágrimas, ni muerte, ni sufrimiento, ni dolor. En el cielo hay felicidad completa y gozo eterno. En el cielo. En este mundo no hay felicidad completa y gozo eterno, pero en el cielo hay felicidad completa y gozo eterno. Dios quiere que todos vayamos al cielo. Pero no todos pueden ir al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una condición. Hay una condición para ir al cielo. Solo aquellos que quieren ir al cielo pueden ir al cielo. Ya ustedes, ¿quieren ir al cielo? ¿Quieren ir al cielo?
Entonces, tienen que recibir la salvación. Para recibir la salvación, tienen que escuchar muy bien la palabra de Dios. ¿Quieren ir al cielo? Entonces, mañana también tienen que venir acá. No deben estar en otro lugar mañana por la noche. Vengan todos. La palabra de la mañana es muy importante. Muy importante. Mañana voy a predicar sobre la historia de Israel. La historia de Israel es muy importante para aprender la Biblia. Por eso, ustedes mañana tienen que aprender sobre la historia de Israel. Entonces, pueden conocer correctamente a Dios. Génesis capítulo 12 empezó la historia de Israel. En la Biblia está escrito hasta Apocalipsis capítulo 4 sobre la historia de Israel. Por eso, para conocer correctamente a Dios, sí o sí tiene que aprender la historia de Israel. La palabra de mañana es muy importante. Por favor, vengan todos. No deben faltar. ¿Sí? Gracias. Ya, hoy hasta acá vamos a terminar. Ya, vamos a terminar con la oración. Vamos a orar. Gracias, Padre Creador. Muchas gracias por permitirnos aprender la Biblia hoy. A través de la Biblia aprendimos Dios es el Creador. Muchas gracias. Nosotros queremos ir al cielo. Queremos recibir la salvación. Por favor, ayúdanos. Señor, por favor, ayuda para que todos puedan recibir la salvación a través de este seminario. Por favor, ayuda para que todos puedan venir ante la palabra de Dios. Señor, por favor, ayúdanos. Y por favor, ayúdanos a todos a darnos cuenta del amor de Dios a través de la Biblia. Y también ayúdanos para que todos puedan recibir la salvación. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.